Alguna vez en vida, Mahatma Gandhi, no precisa que aclare quién fue, él dijo: me opongo a todo tipo de violencia, porque aunque a veces parece que está haciendo un bien temporal, la verdad que el mal que causa es permanente. Y estoy totalmente de acuerdo con las palabras de Mahatma Gandhi. Y en mi caso, yo diría también que ojalá llegue el día en que el hombre vea el asesinato de un animal de la misma forma que ve hoy día el asesinato de un hombre. ¿Por qué hago este introito? ¿Por qué les digo todo esto? Porque hoy estamos nuevamente con la doctora Maravillas Peñalver Martínez, con quien ya hemos estado hablando acerca de grafología, por ejemplo. Hoy vamos a hablar de criminología. Buenas noches, Mavi. Buenas noches, Víctor. Muchas gracias de estar una vez más con nosotros. Y vamos a hablar entonces de criminología. Y entonces, evidentemente, la primera pregunta es obligada. ¿La criminología, la criminalística, es una ciencia? ¿Y por qué? Primero voy a hacer una aclaración. Yo soy abogado penal, sé un poco de criminología porque sé de grafología y demás, pero no soy criminalista, pero tiempo al tiempo. La criminología es una ciencia desde el momento que es una ciencia interdisciplinar porque engloba varias materias y factores para el estudio y la prevención de conductas delictivas o criminales. Hay una definición muy interesante de G. Kaiser que dice que la criminología es el conjunto ordenado de la ciencia experimental acerca del crimen, del infractor de las normas jurídicas, del comportamiento socialmente negativo y del control de dicho comportamiento. ¿Eso contesta tu pregunta? Sí. ¿O me extiendo? Bueno, evidentemente muchísima gente que nos esté viendo y escuchando también pensará: me gustaría ser criminólogo, trabajar en esta rama que es muy interesante. Además, entonces, lo primero también, una de las cosas importantes que tendría que decirle a la gente es, bueno, ¿dónde pueden ir a estudiar criminología? Y si es, por ejemplo, a partir de un bachillerato, si es a partir después de haber dado las pruebas de selectividad, en fin, cuéntanos un poco. Vale. Pues hasta hace pocos años la criminología era, como te expliqué el otro día, la grafología era como una especie de máster. Pero ahora afortunadamente desde hace unos años grado es una carrera de 4 años y justamente en la UCAN empieza este año como grado, en la pública ya lleva años. Entonces pues en Murcia se puede estudiar en la UCAN y en la pública. Y luego hay un montón de regiones donde se puede estudiar. Te he traído una lista. Pues mira, tiene en Andalucía, en Málaga, que es la más antigua, está en Cádiz, en Castilla y León, en Cataluña, en casi todas las regiones. Por suerte ya tenemos, es una carrera y se puede entrar pues con la nota de la selectividad, evidentemente. Ahora, yo diría, o te preguntaría, ¿cuándo, dónde y con qué objeto se utiliza la criminología? La criminología se utiliza con apoyo, como un apoyo a la policía. Entonces, quien estudie criminología tiene que ir más enfocado a entrar en la policía o en el ámbito de la justicia. Está enfocado también para abogados, para psicólogos, para entrar en una especialidad en investigación, más o menos en eso. Siempre va enfocado a esos cuerpos. Ahora, ¿existe, Mavi, una antropología criminal? Entonces, ¿cómo definirías tú la antropología criminal? Pues sí, la antropología, por definición, es el estudio del comportamiento del ser humano dependiendo de su cultura, de su alimentación, de su religión y demás factores que le influyen. Pues la antropología criminal sería lo mismo extrapolándolo a la criminalidad. Por lo tanto, tenemos un sujeto delincuente y se estudia desde dos vertientes, entiendo yo. Primero, una más biológica,
que es mirar la predisposición de esa persona a cometer un delito, por ejemplo, porque tengo una enfermedad mental como la esquizofrenia o algo así, ¿no? Y el segundo sería mirar su ámbito sociocultural, que lo influye en su ámbito sociocultural, religioso, familiar, que lo lleve a cometer ese delito. Por ejemplo, en el caso vamos a hablar de los violadores, por ejemplo, pues si extrapolamos esto, estamos hablando, hay que mirar la perspectiva biológica, si tiene una enfermedad mental que le está induciendo a cometer ese delito, y luego en la sociocultural, pues yo qué sé, por ejemplo, si es una cultura donde a la mujer no se respeta tanto, o por ejemplo, si estamos mirando una persona que tiene problemas de misoginia, odio hacia las mujeres, más o menos eso es lo que se va viendo en la antropología. Ahora, estás hablando de delincuentes, estás hablando de delito. Entonces a mí se me ocurre que puede haber semejanzas entre delito y criminalidad, pero también pueden haber muchas diferencias. Es la pregunta que te hago porque no soy un experto en la materia. Yeah. ¿Hay diferencias entre delito y criminalidad? Mira, es muy fácil. El delito, como decimos los juristas, no hay delito si no hay un hecho punible, si no hay un objeto penal. ¿Eso qué significa? Que tienes que estar contemplado en el Código Penal. Cada país tiene su código y a lo mejor lo que aquí es delito, en otro país no es delito. Por ejemplo, voy a poner un caso práctico. Tenemos aquí un libro de casos prácticos que yo estudié en su día, que ya tiene muchos años, de la Universidad de Almería, de la profesora Maqueda. Y uno de los casos que teníamos, que a mí me asombró y ahí empezó a gustarme el penal, era que se llegaba a una cámara frigorífica donde había un cadáver, llegaba un celador y sacaba el cadáver de una chica, y era muy guapa. Entonces, pues se acuesta con ella, yace con ella, supuestamente estaba muerta. Entonces y ella vuelve en sí. Entonces, ¿tú qué dirías? ¿Que eso es delito o no es delito? Un superdelito. Pues eso es lo que yo dije en aquel momento, porque no sabía de penal, pero no es delito, porque no había objeto penal, porque él pensaba que estaba muerta, entonces no era violación, hubiera sido en todo caso sacrilegio, y el sacrilegio es un delito que a partir del 95 no está contemplado, hay un vacío legal, luego no había delito. ¿Qué te parece? Increíble, ¿no? Me hiciste acordar de un chiste, en este caso, que lo voy a hacer, de la muchacha que va a hacer una denuncia a la policía, a decir que la violaron. Sí. Y el escribiente de la comisaría le dice, ¿y usted cuándo se dio cuenta que la violaron? Dice, cuando fui al banco y resulta que el cheque no tenía fondo. Anda, que tardó en darse cuenta, ¿eh? Bueno, ahora... Espérate, que sí, no te he contestado. dime. Ya Sí, volviendo a lo de la criminalidad, la diferencia es que, por ejemplo, voy a hacer una matización. El delito es muy fácil de comprenderlo, porque es como, no sé si sabes lo que es la lógica, ¿no? Los silogismos. Si A es igual a B, B es igual a C, luego A es igual a C, ¿no? Exacto. Pues es muy fácil saber lo que es delito y no es delito, porque tú coges el hecho en sí y es como si treparas desde abajo hacia arriba. Arriba tenemos la norma, abajo tenemos el hecho. Si tú coges el hecho y vas trepando y llegas hasta la norma, la puedes encasillar en una norma, es delito. El objeto penal, el hecho punible, si no, no es delito. Y la criminalidad, pues muy fácil, son índices de criminalidad. Está extrapolado a una especie de fenómeno temporal de nuestra vida, acotado a un espacio y un tiempo que nos indican, nos marcan unos parámetros de criminalidad, de la frecuencia con la que se cometen delitos. Ahora, Mavi, fíjate, ya lo que te voy a preguntar. Por ejemplo, el amor, la ira, el odio, el miedo, pueden llevar a que una persona, por ejemplo, cometa un asesinato. Sí. Ahora, esas son pruebas que no se pueden recoger. Entonces, hay que saber buscarlas. Yo, por ejemplo, siempre veo a mi señora, le gusta mucho, por ejemplo, Mentes Criminales, ¿no? Entonces, es lo que yo te quiero preguntar. ¿Qué diferencia hay entre lo que vemos en las series, por ejemplo, donde justamente van a la personalidad, de la personalidad que puede tener el criminal, para llegar entonces al criminal y detenerlo? En fin, ¿qué diferencia hay entre ficción, en este caso, y realidad? Mira, hay diferencia entre ficción, realidad y entre esas dos series. Porque CSI es una serie muy bonita,
pero súper fantástica. Por ejemplo, el famoso CODES, que dicen que meten los datos y ya en todo Estados Unidos está el ADN de los delincuentes, la huella y todo eso, ni existe allí, que vi un reportaje sobre eso y hablaba la jefa de eso, ni existe aquí. Aquí lo máximo que tiene la policía, angelicos, que demasiado hacen su trabajo con los medios que les dejan y son bastante buenos y efectivos, es poder cotejar, por ejemplo, los antecedentes penales de una persona. Llama a la Policía Nacional, a la Guardia Civil, oye, ¿tenéis antecedentes de esta persona en esa comisaría? Pues sí, pues no, pero no existen esos medios. Lo único que es verdad de esa serie de C6 es el famoso luminol. ¿Recuerdas lo que es el luminol? Sí, sí, que sí, se ve sí, la sí. salpicadura de la sangre cuando la has limpiado y tal. Eso es la única verdad que hay en esa serie. Luego pasamos a la otra, a Mentes Criminales, famoso Gideon y demás. Y sí que sí hay más analogías con lo que es la criminología, cómo se traza un perfil de personalidad para ayudar a la policía a encontrar a los delincuentes, para prevenir el delito. Esa serie sí se ajusta más, habla mucho de la grafología, yo me siento identificada cuando veo ahí que sacan la letra de tal persona, digo, en mi trabajo, ¿no? O el cotejo de la firma y tal. Eso sí es real, pero la otra serie, no sé, tuvieron mucha imaginación. Ahora, uno de los personajes principales de allí de Mentes Criminales, justamente es un muchachito, que es un psicólogo, que estudia la psicología del criminal. ¿Hay una psicología criminalística? ¿Existe? Sí que hay una psicología. Aparte aquí tengo hasta la foto de lo que me gusta. El doctor Spencer se llama. Sí existe una psicología criminal, porque la psicología es muy amplia, igual que existe una psicología infantil, la psicología clínica y diversas ramas de la psicología, pues está la criminal, que es muy complicada y hay diversas teorías, porque es tan compleja que no se ponen de acuerdo los expertos sobre qué pautas seguir. En la actualidad se reconoce la necesidad de observar el conocimiento humano como consecuencia de factores biológicos, psicológicos, sociales y ambientales. Es lo único que se ponen de acuerdo, porque la verdad que si te vas a cada país, aquí en España se reconoce como que es como una forma de abordar la comprensión del fenómeno de la delincuencia, de sus causas, de sus efectos y el tratamiento con la finalidad de ayudar a su reducción mediante métodos preventivos o interventivos. Y es más, te puedo decir que en España hubo una época en los años 80 y 90 donde resurgió y hubieron muchos autores que hablaron de esto, que podemos decir que fue la época dorada de la psicología criminal. Y te voy a citar varios autores. Concretamente hablaron sobre el tema Vicente Garrido sobre psicología policial, Javier Urra sobre menores delincuentes, Miguel Ángel Soria sobre psicología de la victimización, criminal a principios de los 90, y esos son los principales. Y luego pues eso es lo que hay. Ahora, se me ocurre preguntarte también cómo funcionan los juzgados de lo penal y cuál es el índice de criminalidad actual. Pues los juzgados de lo penal, te puedo decir que yo llevo todo el verano trabajando en los juzgados, porque el ámbito penal no cierra en agosto, a diferencia de otras ramas, como por ejemplo el social o el civil, donde separa los juzgados, y están hasta arriba. Tú, por ejemplo, vas un lunes y en la sección de delitos de violencia doméstica o de género están hasta arriba. A lo mejor hay 10 o 12 detenidos y ha subido la criminalidad un montón, lo estamos notando muchísimo, muchísimo. A mí me da miedo. Tengo entendido, Mavi, que es lógico además, sin preguntártelo, lo intuyo, es que tienes que visitar prisiones. Sí. Entonces, te pregunto, mucha gente lo querrá saber también, ¿cómo funcionan las prisiones aquí en España? ¿En qué situación están? ¿Más nacionales, más extranjeros? Pues las prisiones están como los juzgados, overbooking, porque han tenido que abrir una nueva aquí en Murcia, en Campos de Río, y no dan abasto, y pues hay de todo. Se puede decir que las estadísticas están subiendo también los delitos de los nacionales por la crisis, pero sobre todo son extranjeros, porque a ellos les afecta más la crisis. Y luego los delitos que más se suelen dar, tráfico de drogas y demás, porque con la crisis es lo que mueve. Robo.
Ahora, Mavi, me imagino que antes, con el PSOE, ahora con el PP, no sé si seguirán, digamos, por decirlo de alguna manera, las mismas directrices, pero de todas maneras, aunque por lo general no, pero la pregunta es cómo ha reaccionado, cómo está actuando el gobierno español ante esta tremenda subida de la criminalidad. Mano dura, porque por ejemplo, te voy a hablar de las expulsiones de los inmigrantes, ¿no?, sin papeles, que siempre hay un plazo desde que les notificas que son inmigrantes, aunque pone en la normativa que la expulsión puede ser inmediata. Antes respetaban más o menos los plazos, ¿no?, 1 mes, 2 meses, 3 meses, mientras que salían de los recursos. Ahora se da el caso que muchas veces estás haciendo el recurso y cuando vas a llevarlo ya lo han expulsado. Y más si tiene antecedentes. La expulsión es inmediata, están vaciando. De alguna manera, por ejemplo, yo lo recuerdo en nuestro país, recuerdo el corralito, acá se habla mucho del corralito, pero ustedes no lo vivieron. Nosotros sí lo vivimos tanto en Uruguay como en Argentina. Yo conozco a Mavi, tenía un amigo, carnicero, pobre, compró una noche, fíjate, una carnicería en $14.000. Ya no se hablaba de peso uruguayo. ¿Y la compró de noche? Ni en Argentina, sí, firmó de noche, pero ya ni en Uruguay ni en Argentina, ya todo se vendía en dólares. Ya. Pues la gente se acostó una noche con el dólar a 11 pesos uruguayos. La gente se levantó el otro día con el dólar a 44 pesos uruguayos, 4 veces más. Quiere decir que él compró hoy una carnicería en $20.000 y al otro día la había comprado en 80. Se pegó un tiro. Eso te iba a decir, que si se había pegado un tiro es para eso. Ahora, por eso te digo, ¿cómo influye la crisis? Hubo un señor también que era famosísimo, Ibarra, era el apellido de él, Ibarra barre los precios altos, decía él, no era el eslogan, y vendía baratísimo, pero había comprado mucha mercadería, y el momento que la fue a vender después, llegó un momento, hubo un boom, que la gente no podía comprar, otro hombre que se mató, le quedaron bodegas y bodegas llenas de mercadería, no las podía vender. Entonces, ¿cómo influye, en este caso, en España, la crisis en el índice de criminalidad? Pues influye con que se ha disparado. Se ha disparado, a lo mejor si antes estábamos en un 20% o ahora estamos en torno al 80%. Y más cuando sale en la tele, que yo no es que quiera hacer una crítica, pero cuando con total impunidad los sindicatos entran a los supermercados y se permiten el lujo de robar y la gente lo aplaudimos, pues sí, hay otra forma de hacer las cosas, porque si estamos dando ese ejemplo no sé a lo que vamos a llegar. Porque los cuerpos de seguridad del Estado están trabajando bajo límites, bajándole el sueldo. A mí me consta que lo pasan bastante mal y tampoco es justo, ni es justo para el empresario que pierde dinero. Hay que buscar otras soluciones. Ahora, la palabra criminalidad, ¿qué es? ¿Cuál es el contexto total? ¿Criminalidad es robar una gallina o matar a una persona? ¿Las dos cosas son criminalidad? No, es que la diferencia entre la criminalidad es más amplia. Criminalidad es estudiar el ámbito, la época en la que estamos, el espacio, y entonces decir el índice, si hay más o menos criminalidad, pero no el hecho en sí. El hecho en sí sería delito, no delito, o falta, o delito más grave o menos grave. Ahora, eres muy jovencita, igual que yo. No tanto. Entonces, de todas maneras, desde el momento que empezaste a trabajar en esto hace algunos años hasta ahora, ¿qué delitos han aumentado aquí en España? ¿Qué es entonces en lo que más se trabaja? Pues se está trabajando mucho, como he dicho antes, en el tráfico de drogas, que siempre ha habido, pero ahora pues se ha disparado, y sobre todo pues el robo y la extorsión, y luego delitos de fraude o falsificación de firmas, también hay muchas. Todo lo que tenga que ver con sacar dinero gratis. Ahora, ¿hay alguna diferencia en este caso entre el delincuente propiamente español o el delincuente de fuera?
Sí la hay, porque tú piensas que el español, quieras que no, siempre si está apurado, está respaldado todavía por un familiar. Tiene algo a lo que aferrarse. Pero el extranjero, y más si viene sin familia, pues no tiene nada y no tiene nada que perder. Entonces, por ejemplo, si nos vamos a un ámbito como, por ejemplo, vamos a ver lo que hablábamos, el índice de criminalidad en Cejín. Por ejemplo, ¿no? Pues el otro día salía el señor alcalde diciendo que había subido y que iban a poner más efectivos porque las casas de la huerta estaban robando. Pues el índice de criminalidad ha subido en el aspecto del robo de casa de la huerta. Por ejemplo, la diferencia que creo que es interesante entre el robo y el hurto, dentro del delito. Y es robo cuando tú entras a la casa y haces daños, abres la puerta, rompes, escalas, eso es un robo. El hurto, por ejemplo, sería cuando tú entras a una tienda, no te ve nadie y coges y te echas al bolsillo. Pues tanto el robo como el hurto es lo que va a subir, es por lógica. ¿Cuál de los dos está más penado? El robo. ¿Por? Pues porque es un delito más agravado, porque haces daño en las cosas o en las personas. No es lo mismo coger una cosa y echártela, que solo mira el valor económico de lo que te has llevado, que es el perjuicio que le causa al perjudicado, ¿no? En este caso el empresario, si va a un supermercado, y en el otro caso es que aparte provocas daños, puedes romper la puerta de la casa o puedes ponerle un cuchillo a la persona o intimidarla, entonces está más agravado, es más grave. Ahora, Mavi, hay un poder ejecutivo en prácticamente todos los países del mundo, que son los que ejecutan las cosas. Sí. Pero también hay un poder legislativo, que es el que legisla, el que hace las leyes. Entonces, evidentemente, ante un aumento del índice de la criminalidad, yo pienso que si yo fuera uno de aquellos que están dentro del poder legislativo, trataría de reaccionar de alguna manera para evitar que ese índice de criminalidad siga aumentando. ¿Cómo ha reaccionado el Poder Legislativo español ante este índice de criminalidad? Pues ha tomado algunas medidas, pero de todas formas quedan bastantes por tomar, que yo creo que se tomarán en breve. Por ejemplo, aunque esto ya no tenga que ver tanto con los delitos, ya anunciaron hace 2 días que aprobaron el desahucio exprés, ahora va a ser todavía más exprés. O sea, a ti se te queda alguien colgado en tu casa, en una casa de alquiler, y la puedes echar en día. Antes tenías que aguardar un tiempo, un proceso y demás. Luego, a nivel de delitos y demás, pues procesalmente hay más juicios rápidos, que te explico. Tú detienes a una persona, hay una serie de delitos tasados que entran en esa normativa para que sea juicio rápido o no sea. Entonces, si entra dentro del delito que está tasado como para que entre los juicios rápidos, llega a juzgado, si hay conformidad bien, y si no hay conformidad, a los 15 días te citan ya para un juicio rápido. O sea, en 15 días a los pocos días ya tienes sentencia y se va aligerando el proceso. Lo que pasa es que es un poco problema en el sentido que las prisiones cada día están más llenas y los funcionarios ya no van a sacar más plazas. Se está hablando incluso de que a partir de ahora no va a haber funcionarios de prisiones y se va a privatizar el sector y van a ser guardias de seguridad. Tú fíjate el problema tan enorme que se viene. Pero de todas formas, Mavi, ¿por qué pasa tanto tiempo entre, por ejemplo, la comisión de un delito, ¿no? De pronto esa persona no va a prisión, tiene que ir a firmar cada 15 días a un juzgado porque tiene un juicio pendiente? ¿Pero por qué pasan años y años que de repente las mismas personas que fueron a denunciar a aquel que van a enjuiciar o ya no existen o ya se fueron o prescribe el delito? Pues porque muchas veces lo que tú me has hablado que tienen que ir a firmar se llama la libertad provisional. Y hay unos plazos para que haya un juicio y si ese plazo se le pasa a un juez, pues el delito prescribe. O porque la justicia también va muy lenta y porque los funcionarios son personas y el juzgado está saturado, como todo lo demás. No dan abasto. Y si no hay más funcionarios, ahora dicen, fíjate, que van a quitar los distritos de Caravaca, tal, no sé qué piensan hacer. Faltan medios. Y si no contratas a funcionarios porque no les quieres pagar y a los que hay les baja el sueldo, es la pescadilla que se muerde la cola. Claro. Hablaste del derecho penal en casos
que se lo mostraste a los televidentes, pero también has traído otro librito por allí que habrás estudiado en tu época de estudiante. Sí. Cuéntanos un poco qué es ese libro y qué es lo que yo estoy leyendo como título. Bueno, yo estudié grafología y pericia caligráfica, como ya te dije en el otro programa, en Madrid, ¿no? Pero yo he tenido algunos alumnos de la policía, que bueno, de clases particulares y demás, que yo le daba clases en mi casa y este es el libro que hay de grafología en la Universidad de Criminología de aquí, que la profesora es bastante buena, Miriam Alberto Escarazo, y lo he traído porque es curioso el libro, viene todo muy resumido, pero aquí te explica bastante bien lo que es la pericia criminal caligráfica y tiene buenas ilustraciones, se puede ver las mediciones, sé que yo trabajo con plantillas y por eso lo he traído, porque es una de las asignaturas, igual que otra en la medicina forense, hay muchas asignaturas en criminología. Eso te quería preguntar, a ver más o menos así, abuelo de pájaro, y que tú recuerdes, ¿qué asignaturas les esperan a quienes te han visto, te han escuchado y quieren seguir entonces esta carrera? ¿Qué asignaturas tienen que rendir? Bueno, cada facultad supongo que hará su organización de asignaturas, son 4 años, como he dicho antes, ya una carrera, un grado. Y mira, hay desde Derecho Penal 1, Derecho Penal 2, Derecho Constitucional, Estadística, Teología, Criminología, Técnicas de Investigación Criminal, Medicina Legal, Ciencia Penitenciaria, Victimología, Ética y Deontología. ¿Sabes lo que es la ética y deontología? Deontología, pues unas normas que tenemos los abogados también, deontología, para respetarnos entre nosotros mismos, estamos sancionados si no hacemos las cosas bien. Derecho procesal penal, o sea, tienen muchas de la carrera de Derecho, incluso yo podría hacerla y me convalidarían más de la mitad, y luego tiene muchas de Psicología y de Medicina, luego tiene otras como Estadística, Informática, tiene muchísimas asignaturas, son 4 años, pues imagínate. Señoría, para terminar, Que no yo diría entonces un alegato final acerca de algo que nosotros sobre criminología nos hemos preguntado y que quisieras agregarle al televidente. ¿Qué quiero decir yo sobre criminología? Pues que la verdad es que es una asignatura pendiente que yo siempre he tenido, que quiero estudiarla, a ver si me la convalidan, y que me parece muy interesante, y que conozco a bastantes policías que han estudiado criminología para ascender y demás, y que eso, en general, lo que se hace con la criminología es un estudio del delincuente, de la víctima, de todo lo que conlleva a lo que es el delito para su prevención, y que es una asignatura que es muy interesante y apasionante. Muy bien, muchísimas gracias. A ti. Ya dentro de muy poquito te traeremos con algún otro tema interesante para nuestros televidentes. Ya lo ha sido para el mundo entero y tú lo sabes perfectamente bien, que un canal de Argentina lo está pasando online para todo el mundo, y ya has estado tú en el mismo, te hemos visto allí en EDUVE TV. En fin, nada más terminar este bloque entonces diciéndole lo que les decía al principio, que ojalá el hombre piense que el asesinato de un animal llegue a equipararse en la mente de todos ustedes en lo que pueda ser el asesinato de un hombre, porque en realidad todo en ese sentido es matar. Como en una guerra, jamás piensen, por ejemplo, que una guerra, por más que se quiera justificar de una manera o de otra, no deja jamás de ser un asesinato. Unos segundos y continuamos con nuestro programa de hoy.